a disposición. Una vez más, agradecerle a cada uno de ustedes que saquen su tiempito para este proceso de inducción y, por supuesto, en la figura de don Sergio, agradecerle al Ministerio de Agricultura y Ganadería, al Instituto de Transferencia y por este proceso de facilitación y actualización. Sin más preámbulo, don Sergio, lo dejamos, el escenario es suyo y muchísimas gracias de antemano. Bueno, gracias, Domino. Bueno, la primera pregunta es que ahora vamos a hablar un poco de cómo les fue con lo que tenían que hacer la sesión de hace 22 días, exacto, de más o menos 21 días, sobre las fuentes de emisión, pero eso lo podemos ver ahorita. Y sobre el video, y sobre haber bajado los factores de emisión del IMN, por lo menos haberlos visualizado. Eso ahí para que lo tengamos ahora y que si alguno al final quiere comentarnos algo de cómo le fue, se los agradeceríamos enormemente. Porque hoy vamos a dedicarnos a ver un poco de cómo vamos a levantar el inventario de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Hoy vamos a ver solo la parte de emisiones, ¿verdad? No vamos a ver todavía la parte de remociones, que será la semana entrante, y después de ahí pues estaríamos ya con gente invitada. Entonces, bueno, hoy vamos a ver cómo vamos a hacer nosotros en la finca para levantar las fuentes de emisión, cuantificarlas y poder dar un inventario, cómo se estila darlo. Bueno, como vamos a ver, son solo estimaciones de emisiones y bueno, aquí empezamos. Esa es una finca real de aquí de Costa Rica, por el volcán Irazú. Y bueno, lo que nosotros vemos en estas fincas es que la actividad agropecuaria son unidades de producción, le llamamos fincas, que se definen como agroecosistemas. ¿Y por qué los definimos como agrosistemas? Porque tienen elementos bueno, de coberturas arbóreas, de coberturas de pasto, de coberturas boscosas, de coberturas de cultivos, que lo hacen que sea así. Es una finca en Costa Rica. Normalmente las fincas de ganadería no son como las del viejo oeste de los Estados Unidos. Son fincas que tienen diferentes coberturas vegetales y que las coberturas vegetales también tienen diferentes manejos. Entonces, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí es que es una finca que tiene bosque y en sus áreas de pastura tiene dos sistemas de pasturas, vacas en producción, novillas y vacas secas, y tiene un área que la utilizan como pasto corte o área de cultivo, que son para forrajes también de los animales, pero en corte y acarreo, los cortan, los llevan y los pican y se los dan a los animales. Entonces hay que sembrarlo todos los años. Entonces, esto es una finca. Y bueno, ¿por qué no tiene esta área esta finca? Bueno, porque por aquí pasa el río Reventado y hay que respetar los límites que son pues, que son inalienables de acuerdo a las leyes de Costa Rica. Entonces, eso es lo que les podemos decir sobre lo que es una finca. Entonces, ¿por qué es bueno ir definiendo esto? Porque nosotros nos vamos a centrar en algunos elementos. Vamos a ver que las fincas tienen elementos en los que podemos tener control, que influyen en los ecosistemas, en los que no podemos tener control, perdón, como es el clima, los tipos de suelo, el relieve del terreno. Ya eso está desde que llegamos y desde que llegó el que llegara primero. Y eso no lo vamos a poder cambiar. Vamos a gestionar las actividades en función de esos asuntos o de esos elementos que no podemos cambiar. Y hay otros elementos en la finca en los que sí podemos decidir, en algunos totalmente,
Por ejemplo, ¿qué raza de animales voy a usar? Es una decisión mía y la puedo cambiar mañana. Tener algún grado de control dentro de los límites alcance de la finca, como qué áreas yo voy a mantener en un uso, como para vacas en producción, para novillas, o no voy a usar del todo y las voy a mantener como bosque, o qué áreas voy a usar para los cultivos. Entonces eso me va a poner en un mosaico de especies vegetales y de animales en una finca, de acuerdo a las necesidades mías. Y también, pues, de acuerdo a dónde mejor. Por ejemplo, esta finca en la parte más plana es donde tienen las vacas en producción. Esta es la lechería, entonces queda muy cerca, ¿verdad? Mientras que en las áreas más onduladas tiene las áreas de pastoreo para novillas y vacas secas. Y bueno, es paradójico, pero en un área que casi, que yo puse aquí discrecionalmente quebrado, tiene el área de pasto corta porque ni las vacas pueden entrar ahí, entonces utilizan sistemas de maquinaria no muy buenos para el mantenimiento del suelo para poder estar sembrando esta área. Pero bueno, así se constituye una finca. Entonces tenemos diferentes situaciones y por qué tenemos que hablar de estos asuntos antes de entrar al cálculo de los gases de efecto invernadero. Porque tenemos que delimitar la finca, tenemos que ponerle un límite a lo que vamos a hacer, un alcance, y eso normalmente se hace en base a la finca, a las coberturas vegetales y el manejo que tenga la finca. Si fuera un hospital o un grupo de hospitales, por la caja, vamos a hacer un inventario de gases de efecto invernadero de la Caja Costarricense del Seguro Social, bueno, sería enorme, pero puede ser que sea de un hospital, puede ser que sea de un centro de salud nada más, puede ser que sea de varios y de un EVAIS o un hospital o una clínica. Esos son como manejos. Y entonces, eso siempre hay que verlo. Entonces, el balance de carbono se realiza dentro de los límites operativos. Tenemos que ponerle un límite porque si no, nunca acabamos. Físicos de la organización, en este caso la finca. El señor puede tener varias fincas, que este es un caso igual en este caso, este es solo una finca de 3 que tiene la dueña. Pero no interesaban las otras dos, nos fuimos a trabajar solo en esta, y sobre los aspectos sobre los cuales tenemos control y decisión, ¿verdad? Hay cosas que solo las vamos a tomar porque son así, no las podemos cambiar, como el tipo de suelo, y hay otras en las que sí podemos tener decisión. Y entonces eso define los alcances del estudio que vamos a hacer. Otra cosa, antes de entrar al detalle de los cálculos, que van a ver que son extremadamente sencillos, es que, bueno, bienvenidos a la jerga del cambio climático ustedes. Y entonces aquí se utilizan normalmente en la literatura que ya ustedes están consultando, si pudieron ver el inventario de gases de efecto invernadero, si pudieron ver los factores de emisión y si pudieron ver ahí las lecturas de los boletines que les dejé ahí, pueden ver que se empiezan a hablar de unidades que para nosotros algunas veces, pues sí, son conocidas. Señor. Era un micrófono que estaba abierto, don Sergio. Ok. Y otras que, pues, que no son conocidas. Entonces aquí se utiliza este tipo de prefijos del sistema métrico, del sistema internacional de medidas, el tera, el giga, el mega, el kilo y el gramo, ¿verdad? Todos ya estamos conocidos, las abreviaturas son esas que están ahí, los niveles de ceros hacia la derecha o a la izquierda son esos. Y es bueno porque normalmente, pues a veces nos quedamos como en neutro, ¿verdad? Nosotros nos vamos a ubicar para estar claros a nivel de, bueno, a mí se me olvidó poner uno más aquí, que era el gramo, el kilogramo y el megagramo. Para nivel de finca, bueno, si ustedes ven el inventario de gases de Costa Rica está en gigas y si ustedes ven un inventario mundial está en tera o en peragramos, ¿verdad?
que ya son cantidades muy grandes. Y aquí nada más para ir afinando temas, el mega es equivalente a una tonelada métrica y entonces la gente lo entiende muy bien. A veces es mejor y vamos a seguir hablando así. Hablar de toneladas métricas, 1000 kilos es una tonelada, 10 a la 6 gramos es una tonelada. Entonces, eso es lo que vamos a usar. Y en los inventarios de gases de efecto invernadero, las emisiones se expresan en unidad de masa o peso, kilogramos, gramos, toneladas. No vamos a ver litros, que es una forma muy genérica de los gases. O sea, los químicos utilizan mucho litros para referirse a gases. Pero nosotros no. En la métrica internacional ya se definió que todos los gases de efecto invernadero, así sean gases, los vamos a establecer en unidades de masa. Y unidades de masa es, en el caso nuestro, es peso, es como lo más, lo que nosotros siempre llamamos pesos, es unidades de masa para un físico. Y bueno, y aquí sigo haciendo hincapié en megagramos, que es toneladas, kilogramos, que todo el mundo lo entiende, y gramos. Sin embargo, los datos se pueden recoger en otros como litros o lo que sea y hay que pasarlos. Bueno, este es un cuadrito similar al que les dejamos, ¿verdad? Es el mismo, es simplemente que ustedes tenían que marcar ahí con una X las fuentes de emisión. Yo aquí les puse no una X, sino les puse niveles y ahorita vamos a hablar de eso. Estos son los niveles de complejidad de los inventarios. El panel intergubernamental de cambio climático, que por sus siglas en inglés es IPCC, ha establecido 3 niveles de complejidad por fuente de emisión para hacer los inventarios. Estos niveles se pueden alternar, ¿verdad? No todo un inventario va a ser nivel 1 o no todo va a ser nivel 2 o incluso nivel 3, como lo usan algunos países desarrollados. Y entonces podemos alternar. Y ahí yo lo voy a decir cuando veamos el nivel 2. Estos niveles se pueden alternar, entonces, porque en una fuente tenemos más posibilidad de ahondar más en la información y en otra, pues, no tendremos mismo nivel de información. Normalmente, igual que como en contaduría pública, las estimaciones de estos inventarios, que son igual que un inventario de cierre o un balance de situación de una empresa en términos económicos, se usan casi los mismos modelos. Las estimaciones son normalmente anuales y se utiliza, bueno, son de 365 días, ¿verdad? Ya vimos que se usan en megagramos para el nivel del tipo de explotación que nosotros estamos usando, una organización pequeña, que equivale a toneladas por hectárea por año. Y también aquí empezamos a ver cómo se escribe la nomenclatura, no le pasamos el slash aquí y le ponemos a la -1, ¿verdad? Pero para todos esos son toneladas por hectárea por año. Y bueno, y las estimaciones son normalmente anuales, pero se hacen de enero a diciembre del año, porque es más fácil poner el año calendario que después andar viendo si lo hicimos en octubre o en noviembre o en septiembre. Entonces se estila eso porque eso nos facilita las cosas. Para efectos de este curso vamos a conocer la mecánica del nivel 1 en la mayoría de las fuentes de emisión. Y en el caso del metano entérico, que es muy importante en ganadería, el nivel 2. Estos niveles 1 que tienen un CR, es que ya en Costa Rica tenemos factores de emisión para estos niveles y donde no está el CR, son factores de emisión de mundiales, ¿verdad? Que los vamos a tomar de los que nos da la IPCC. Entonces, vamos a empezar. Esto ya ustedes lo tienen, ya ustedes marcaron aquí con una X los factores de emisión que ustedes encontraron en sus colegios y bueno, eso era como parte del asunto. Era solo marcar la X. Todo se hace, bueno, aquí hay otros elementos.
se hacen en los gases que nosotros vayamos a averiguar. En las actividades agropecuarias solo tres: el CO2 como CO2, el metano, el óxido nitroso y el CO2 con AE de equivalente, que es, pues como esta es una pera, esta es una manzana, este es un banano, pues todo hay que ponerlo en cantidad de frutas, por decirlo así, y entonces la unidad de equivalencia es el CO2 equivalente. Ahorita también ya ustedes lo pudieron ver y ya lo empiezan a manejar, pero ahorita lo vamos a indicar mejor. Bueno, con esos elementos vamos a empezar. Y lo primero que vamos a hacer es, ¿cuál es la mecánica de estimación en un inventario nivel 1 para una fuente? Cualquiera que sea. Porque pues yo les mandé a decir que se fijaran en los factores de emisión del Instituto Meteorológico Nacional, que son los oficiales para el país. Bueno, vamos a ver por qué. Porque la mecánica es extremadamente sencilla. Yo tengo un dato de actividad. ¿A qué le vamos a llamar un dato de actividad? A los litros de combustible. ¿Y dónde lo tomo? Bueno, de la factura del combustible. Bueno, aquí cuando es el carro, uno dice, échele 5.000. Bueno, ya 5.000 es una gota. Pero bueno, échele 10.000 colones, 20.000 colones. Antes había un problema de que no se decían los litros, excepto cuando era un carro oficial porque nos obligan a poner los litros. Pero ahora todas las facturas ya traen los litros de combustible. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar los litros de combustible. ¿Cuántos litros de gasolina? ¿Cuántos litros de diésel? E incluso si estamos en una finca que, no sé, que calienta el agua para lavar las ubres de las vacas con gas, pues ahí ya tendríamos los kilos de gas que se estarían utilizando, y ese también entra, ahí está en los factores de emisión. Otro que es un dato de actividad es litros de agua de lavado. Bueno, en una lechería, ¿cuántos litros de agua diarios usamos para lavar la lechería? Porque esa agua se va a cargar de residuos orgánicos, normalmente excretas, que van a generar emisiones de metano si se queda por ahí el agua estancada, si contaminamos un riachuelo o un río. O si hacemos lagunas de oxidación, entonces ese tiene, esa agua la vamos a tener que contabilizar. Las personas que viven en la finca es otro. Todos los que viven en la finca normalmente, a no ser de que sea una finca pues muy céntrica, muy cerca de un centro urbano, va a tener tanques de oxidación, y el tanque de oxidación es eso, es un tanque de oxidación anaeróbica, y entonces en los procesos anaeróbicos, como ya vimos en la sesión pasada, se emite metano. Y va a depender pues mucho de la cantidad de gente que utilice los baños. Y entonces ahorita lo vamos a ver. La cantidad de caballos que utilizan, aquí vamos a entrar en los temas diferidos, si el caballo es para el tope o es para arriar el ganado. Pero bueno, lo cuentan para arriar el ganado, y los domingos se dan de paseo. Y bueno, la cantidad de bovinos, si lo vamos a hacer por el nivel 1 para fermentación entérica, contar las vacas, los animales, y bueno, multiplicarlos por un factor que ya ustedes vieron ahí en los factores de emisión. Y la electricidad en kilowatts hora consumidos, que lo podemos ver en el recibo de la luz mensual para el medidor X, y volvemos a entrar a las zonas diferidas. Digo zonas diferidas porque es muy típico de Costa Rica. Bueno, es que mire, tengo solo un medidor y ahí yo conecto la cerca eléctrica, conecto la ordeñadora, pero también está toda la casa, el televisor y la refrigeradora y las computadoras, pero entonces ahí hay una actividad diferida, porque unas se utilizan para producir, como la ordeñadora y la cerca eléctrica, y otras se usan para otros asuntos que no son la fase productiva. Pero bueno, eso es lo que tenemos y ahorita lo vamos a ver. Entonces ya sabemos que la mecánica del nivel 1 es un dato de actividad que empezamos a verlo aquí,
multiplicado simplemente por un factor de emisión para el gas específico. Para el CO2, si es combustible, bueno, su combustible tiene los tres, pero más CO2. Si es para aguas de lavado, metano. Si es para fertilizantes o para orinas de las vacas, pues vamos a usar, va a ser óxido nitroso. Nos van a dar, este resultado nos los va a dar en unidades de peso o de masa para cada gas, y después lo vamos a tener que convertir en la moneda equivalente, ¿verdad? Que es el CO2 equivalente. Bueno, ahí están viendo eso. No sé, estos bufalitos, no quise poner vacas para no, porque ahorita vamos a ver las vacas por otro lado, pero estos son bovinos y rumiantes también. Entonces, tenemos aquí en una finca 20 búfalas. Y entonces nos vamos a los factores de emisión del IMN, y ahí hay un renglón en el sector de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra para el que lo examinó, los pudieron ver. Tal vez no se dio cuenta, pero porque no era el caso, porque todavía no sabían. Pero ahí dice búfalos y aquí dice factor de emisión, kilogramos de metano por cabeza por año. Estas búfalas, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto van a emitir estas búfalas de metano por año? Las 20 búfalas por 55 kilogramos de metano por cabeza por año, entonces nos van a producir 1100 kilogramos de metano por año, que es equivalente, ya trazándolo, poniéndolo en términos de las unidades que se utilizan, 1.1 megagramo por año, que para nosotros en la jergatica es 1.1 tonelada por año de metano, ¿verdad? Y se acuerdan del potencial de calentamiento global que también vimos la vez pasada, que también está en este librito. El potencial de calentamiento global del metano es 21. Y entonces para ponerlo en las unidades de CO2 equivalente, 1.1 hay que multiplicarlo por 21 y entonces ahora son 23.1 megagramos por año de CO2 equivalente lo que están emitiendo estas búfalas. Eso es lo que realmente ya tenemos la primera línea del inventario. No sé si o sea, me pueden interrumpir cuando quieran si tienen alguna duda. Sí, Ahí Obsequio. don Nada Minos más me... recordarle a los compañeros que la dinámica es que más bien levanten la manita, ¿verdad? Y que ahí se les da el espacio para cualquier intervención. Los cálculos pareciera que son bastante simples, pero es importante, ¿verdad? También aportar cualquier experiencia que los compañeros quieran socializar. Enriquece muchísimo la presentación. Más bien, gracias, don Sergio. Bueno, ahí don Minos, usted me ayuda si alguien levanta la mano porque no los veo. Sí, señor. Eh, el otro tema es, bueno, energía fósil. El consumo de energía fósil, bueno, de los combustibles pueden ser sólidos, porque puede ser leña, carbón, pueden ser líquidos, como la gasolina, el diésel, pueden ser gaseosos, como el gas, el LP, ¿verdad? El gas butano. Normalmente se contabilizan para asuntos tecnológicos y financieros y unidades físicas de masa o volumen. Litros que yo eché de combustible al carro, a la moto, litros de combustible que yo compré para la sierra, la guadaña, o para la ordeñadora, si es que es movida por un motor de combustión interna. Entonces, estos van a ser en metros cúbicos y es un montón, ¿verdad? Si estamos como en una lechería muy grande de gas o litros de diésel, por ejemplo, para la maquinaria. Eso es muy sencillo. Los combustibles biomásicos, bueno, ahí estamos, biomásicos, biogénicos, ya habíamos hablado un poco de eso la vez pasada, es como la leña, el carbón, el bagazo, no se toman en cuenta como emisiones dentro del inventario, pues están en un ciclo biogeoquímico corto, como ya vimos la vez pasada, y bueno, entonces esos no se toman en cuenta para ponerlos en las cifras del inventario, pero sí se cuantifica la cantidad biomásica, porque se puede poner en las remociones, después la semana entrante lo vemos, y se indican, pero no se incluyen en el inventario en la parte de gases, de emisiones de gases.
perdón. Entonces, bueno, ahí ya Domino les pasó las hojas de Excel. Todo esto que les estoy diciendo se va a simplificar enormemente porque ya está, pues, las hojas hechas. Y lo que les estoy dando es la mecánica de cómo sale. Aunque las hojas están abiertas y la que no está abierta ahí tiene la clave, si es que hay que desprotegerla. Y ustedes pueden ver todas las fórmulas. Entonces, para el cálculo de energía fósil, una forma práctica a nivel de finca es que podamos multiplicar los litros facturados de cada combustible en un periodo, ojalá que de un año, ¿verdad? Como ya hablamos, un año calendario, por la emisión para cada combustible y luego sumar los resultados obtenidos para estimar la emisión total por el uso de energía fósil. Bueno, ¿por qué? Porque en una finca se puede utilizar diésel para el camión o el tractor, se puede usar gasolina para la moto y la guadaña, y se puede usar gas LP para calentar el agua. Entonces ahí tenemos 3 combustibles fósiles y bueno, los tenemos que trasladar todos a una unidad común de datos de actividad, litros, ¿verdad? Y utilizar los factores, y si ustedes, bueno, ahí no va a ser una tarea, pero si lo quieren curiosear, estos son los factores de emisión que vienen en el librito del IMN, de los factores de emisión. Ellos hacen una revisión todos los años para que estén bien. Y bueno, estos son los del 21, que fue la última edición que hicieron. Y bueno, entonces, ¿cuánto emite quemar un litro de combustible de CO2? Bueno, se emiten 2.613 litros. Ah, bueno, entonces si multiplicamos eso por los litros, pues nos va a dar la cantidad de CO2. Aquí está. Y así nos vamos con el caso de la gasolina y el gas. Estos los tomé del mismo librito que ustedes ya tienen. Igual, los factores de emisión de metano, lo único que aquí tienen más ceros que lo que aparece en el librito, porque, bueno, los compañeros del IMN todavía nos hacen una jugadilla. Le ponen en kilos y esto lo ponen en gramos. Bueno, para evitarse un montón de ceros ellos en la publicación. Entonces, todo hay que ponerlo en las mismas unidades, en kilogramos, y aquí están en kilogramos, por eso dan estos números tan chiquitos. Lo que emiten más los carros y toda esta maquinaria es CO2, ¿verdad? Fósil, y en menos grado estos. Pero hay que contemplarlos porque estos, aunque sean en pequeñas cantidades, tienen un potencial de calentamiento global, ya si acordamos este de 21 y este de 310 veces más que ¿verdad? Entonces, al final, lo que vamos haciendo es la multiplicación de este factor por esto y va da esta cantidad, de este factor por este y da esta cantidad, y de este factor por este y da esta cantidad. Después lo sumamos, después todo lo pasamos a CO2 equivalente, lo multiplicamos por 1, bueno, así como queda igual, por 21 y por 310, entonces ya los podemos sumar y nos da 1.4. Y así sucesivamente para la gasolina y para el gas, en el caso que lo tengamos, ¿verdad? Y después ya lo tenemos todo como lo queremos, en CO2 equivalente, en una unidad que también, en la que vamos a expresar el inventario. Podemos usar kilos, pero normalmente va a ser toneladas por año. Lo sumamos y ya tenemos que la emisión por combustibles fósiles de la finca es 2.9 toneladas por año. Y ya teníamos las 23 y el resto de las búfalas, más esta, y ahí vamos a seguir sumando cada una. Bueno, hay una emisión que es Don indirecta. Sergio, Señor. hay una pregunta Sí, claro. de don David. Adelante, don David. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Don Sergio, con la diapositiva anterior, no sé si la puede Ajá. ver un momentico. Sí, Ahí en los factores de emisión, esos sí. son constantes, eso se mantiene independientemente, digamos, si uno está utilizando el tractor y es diésel y qué sé yo, va a utilizar el carro del colegio que también es diésel, ese factor se mantiene siempre para lo que es diésel o si se toma en consideración, digamos, el tipo de vehículo. Gracias. Bueno, excelente, excelente, me encanta. Muy bien. Bueno, si ustedes se fijan en, el, en los factores de emisión del IMN, aquí lo que se hizo es que
como éramos poquitos, seguro nos pusimos de acuerdo, pero el IMN recoge los datos y el que realmente da el dato es Recope. Y eso por eso puede variar, porque la calidad del combustible puede ser diferente de un año a otro. Eso primero. Y segundo es que normalmente el dato de CO2 no ha variado en los últimos, ¿qué le puedo decir? 10 años. Pero el de metano y óxido nitroso sí varían de acuerdo al motor. Incluso en estos no varían en los últimos 10 años porque ya todos los motores tienen catalizador. En el CO2 es obligatorio, ¿verdad? Entonces como que ya solo un carro muy viejo tal vez no tendrá esta emisión, un carro de, no sé, 20 o más años. Pero en todos los demás que ya tienen tecnologías modernas, y bueno, como que este dato no varía mucho, pero estos sí varían. Por ejemplo, y ahí dice, en los factores de emisión dice, para residencial y agropecuario, emisión de metano y emisión de óxido nitroso, porque para transporte es otro. Y eso es porque nosotros usamos, bueno, esto como que parece que es eléctrica, pero bueno, supongamos que no es eléctrica, y usamos pequeñas, o esta guadaña, pequeñas máquinas que son ineficientes porque son de muy baja potencia, 2 caballos, 3 caballos, en la quema total del combustible y entonces generan eh, metano y óxido nitroso en una forma diferente. Y además, algunas de estas, no viene aquí, será para una segunda parte, tienen que utilizar mezclas de aceite, 2% de la mezcla. O sea, aquí la gente pasa y le dice, échele 2 onzas a la moto, al tanque de la moto, y después lo llena de gasolina. Bueno, pero realmente es que estos motores usan un 2% de aceite en el combustible gasolina y entonces estas emisiones son diferentes. Por eso el IMN los pone aparte. Y hay que fijarse ahí en las fuentes de emisión donde dice agricultura y residencial. Y residenciales también porque a veces se usan motores muy pequeños. Pero muy buena pregunta. Y el IMN hace lo que le dice Recope es que le dé una revisión de los factores de emisión todos los años del combustible que estamos usando en promedio en ese año. No sé si te quedó claro. Sí, muy claro, muchas gracias. Bueno, entonces así es, por eso hay que estar revisando todos los años los factores de emisión del IMN, principalmente en el sector agropecuario. Otro tema, ahí eran menos porque pasó hace años, en Costa Rica, pues todo se hace fácil, pero en otros países es muy difícil medir esto, es que tenemos la única fuente de emisión indirecta que estamos viendo hoy es la electricidad. Resulta que en Costa Rica hay una ley que se llama la ley del factor térmico, la pueden buscar si tienen pues, más curiosidad. Y desde hace años, sin pensar que esa ley iba a servir para esto, lo que dice es que el ICE, en este caso, ahora hablamos de Recope, ahora el ICE recoge la información de la cantidad de combustibles fósiles que se utilizó para suplir los faltantes de energía en el año, establece las calidades y las cantidades y se lo cobra al usuario en lo que se llama el factor térmico, ¿verdad? Y eso viene dentro del recibo de la luz. A veces hay cobro de factor térmico y a veces no hay. Y a veces el factor térmico vale una cantidad y en otros momentos, en otros años, vale otra cantidad. Y por eso vamos a tener que estar revisando. ¿De qué depende que esas variaciones en el caso de Costa Rica? Cada país es diferente. Depende de la demanda. Bueno, que este año todo el mundo prendió las luces en Navidad y hubo el verano más, se adelantó el verano y las represas ya no dan más, entonces hay que prender las plantas térmicas para suplir ese faltante de energía. Entonces eso es por demanda. Por la intensidad de las lluvias, bueno, yo supongo que este año
no habrá problemas. Si hay mucha lluvia, ni siquiera se prendan las plantas técnicas en Costa Rica y el 100% de la electricidad de ese año fue de fuentes naturales, que para nosotros es un país privilegiado en ese sentido. No significa gran cosa. Y bueno, a nivel local, de la generación de empresas de servicios eléctricos, alguna empresa, Copelesca, JASEX, empresa de servicios públicos de Heredia, que tenga que prender un generador para, muy localmente, para un grupo de sus abonados. Y entonces, pues el ICE recoge esa información y ahí a esa gente, pues pagará un factor térmico diferencial al que va a pagar, no sé, en otro lado, una gente que está donde llueve muchísimo. Entonces, todo eso hace que el factor térmico varíe. Un factor térmico en época del Niño, en Guanacaste, con la represa del Arenal muy bajo, va a ser muy alto. Bueno, yo traje aquí un factor térmico, eso lo da el ICE. El ICE dice, bueno, el factor térmico es tal, y el IMN lo pone en ese librito. Por eso ese librito es tan importante. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ver solamente los recibos de la luz del medidor que alimenta la cerca eléctrica, el tanque de frío, la ordeñadora, sumarlos todos los 12 meses. Si no tenemos los 12 meses, esto es muy constante, podemos dar 6 o 7 recibos o 3, los quitamos, sacamos un promedio y lo multiplicamos por 12. Y entonces, para tener los 12 meses y multiplicarlo por el factor térmico que aparece en el librito, y entonces vamos a tener los kilogramos de CO2 equivalente, ya nos lo dan directo ahí, que se utilizaron o que nos corresponde a nosotros, porque los utilizó el ICE o la que sea, que nos corresponde a nosotros por el uso de esa energía. Y como les digo, hay años en que esto es cero. Ustedes pueden ver que este número es muy chiquito. Este es para el 2021, y hay años que es mínimo y hay años que es más. Y entonces esta es una fuente de emisión indirecta. ¿Y por qué hablamos de que es una fuente de emisión indirecta? Porque no está entre los límites de la explotación de nosotros, que ya los definimos en la primera lámina, sino que simplemente pues es un asunto que ocupamos la electricidad, el suplidor de la energía tiene que prender plantas térmicas y pues un poco de esas, se puede decir que esa energía se debe a que nosotros estamos haciendo uso de ella y entonces nos viene ahí un cobro en el recibo por eso y además ahora un cobro de emisión, por decirlo de esa forma. Y bueno, así es como lo vemos. Es una fuente indirecta, pero que se toma en cuenta. Hay otras fuentes, bueno, que son más propias de la finca. Volvemos otra vez a la finca, que son las emisiones de dióxido nitroso en las pasturas y en los cultivos. Para las pasturas y los cultivos es igual. Aquí solo vamos a ver las emisiones de dióxido nitroso de los fertilizantes granulados que se aplican directamente al suelo. Don Sergio, tenemos Ejemplos una de... consulta cuando usted, Señor, sí, claro. David, adelante. Don Sergio, en la diapositiva anterior, Ok, sí, voy para atrás. Perdón. Sí, señor. en ese factor térmico que usted dice que se toma en cuenta nada más cuando se encienden, qué sé yo, dispositivos ahí para que se utilicen, me imagino, para generar electricidad con combustible. Correcto. También se toma en cuenta, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre, no sé, el uso de vehículos por parte del ICE, digamos, lo que ellos gastan en combustible o ese contaminante que se genera, digamos, por las reparaciones, por el movimiento de maquinaria del ICE para poner electricidad, ¿también va contemplado en el recibo o solamente serían No, no, por encender ese tipo de cosas? solo Gracias. por encender la máquina que nos va a la luz. No se contempla otro. Ok. Ese es el que se contempla y así se hace en todo el mundo. Supongamos que el ICE debe hacer su inventario y si lo quieren, no lo puede cobrar porque ya entraría como a cobrarnos una cosa que es propia de ellos. El uso de los carros y toda esa cosa que estás indicando que correctamente así es, tiene una emisión,
Pero él tendrá que comprarle bosque a alguien, tendrá que hacer sus propios bosques si quiere empezar a neutralizar. Eso lo vamos a ver la semana entrante. Pero por ahora es solamente por el uso de la energía de la energía fósil que usan las máquinas que nos da la electricidad, nada de otra cosa. Bueno, para volver al donde habíamos quedado, muy buenas las preguntas tuyas. Ojalá bueno, que no me cierren a preguntas, pero que nos pregunten. Em, las emisiones de óxido nitroso, yo sigo poniendo aquí las fórmulas químicas para irnos familiarizando, ¿verdad? Y no las palabras de la fórmula química. Bueno, las emisiones de óxido nitroso en pasturas en cultivos, como les decía, se calculan igual en todas. Si ustedes ven en ese mismo librito, hay algunas donde ya se han hecho factores de emisión para Costa Rica y hay en otras que no para todos los cultivos. Y y abajo hay una formulita que es esta, que es el 1% de la aplicación, que ahorita la vamos a ver, que es la que nosotros vamos a usar. Esos son de aplicación de fertilizantes granulados, no foliares, directamente al suelo. Y les voy a contar por qué. Ustedes pueden pensar, bueno, ¿y cuánto fertilizante nitrogenado? Porque ese es el elemento que nos va a importar para la emisión de óxido nitroso, se aplica en piña. Bueno, en piña se aplican entre 400 y 600 kilos de nitrógeno como N por hectárea por año. Pero si ustedes van al Inventario Nacional de Gases, no aparece cuál es la emisión de óxido nitroso por la fertilización de la piña. ¿Y por qué? ¿Será que hay algo raro ahí? Bueno, resulta que es porque realmente la hacen foliar. Y mientras el fertilizante nitrogenado no toque el suelo, no hay denitrificación. Entonces, ese es un asunto importante en el tema de la fertilización. Cuando el fertilizante nitrogenado toca el suelo, las bacterias denitrificantes empiezan a formar óxido nitroso. Por eso es que sucede eso. Entonces, bueno, ya conociendo eso, entonces es solo el granulado del suelo. En los suelos bien manejados las emisiones se reducen, pueden llegar a ser incluso menores que las del bosque natural. Resulta que el bosque natural es un gran emisor de óxido nitroso, pero no se toma en cuenta porque es un sistema natural. Porque los bosques naturales nuestros, en las zonas neotropicales, aquí donde estamos nosotros, entre el paralelo 12 y el paralelo 9 de la parte occidental del mundo, estamos casi en el puro trópico, y los bosques tienen una alta concentración de especies leguminosas, de árboles leguminosos, que capturan el nitrógeno de la atmósfera, lo ponen en sus raíces a través de la simbiosis del rizobio, y de ahí es donde los bosques tienen la cantidad de nitrógeno, además de la lluvia y otros elementos como el reciclaje que utilizan. Y entonces, como eso es en el suelo, hay una gran emisión. Aquí empezó a llover, entonces voy a alzar la voz. Y entonces, bueno, eso es lo que sucede. Eso es solo para que lo conozcan. Entonces, el bosque seguro es más emisor que los cultivos, en algunos casos, no siempre. Por el momento, los cultivos no fertilizados no se tomarán en cuenta la emisión, aunque sí existe, ¿verdad? Porque si estamos sembrando frijol, que es un leguminoso, pues él mismo va a tener la bacteria esta Rhizobium y él mismo va a capturar el nitrógeno de la atmósfera, y ese Rhizobium, una vez que terminemos de cosechar el frijol, pues va a quedar ahí, se va a convertir en alimento para las bacterias denitrificantes y van a emitir óxido nitroso. Pero por el momento, en ninguna parte del mundo se está usando que no sea solo para fertilizantes. Por eso yo puse que, aunque existe.
Para los cultivos y las pasturas con fertilización química al suelo, nitrogenada, urea, nitrato de amonio, sulfato de amonio, 10-30-10, 15-15-15, 12-24-12, que son las fórmulas que nosotros normalmente utilizamos. Todas en el primer número tienen la cantidad en porcentaje de nitrógeno. Entonces, tienen nitrógeno y por eso tenemos que hacer estas operaciones que ahorita vamos a ver. Esas se considera que el 1% de la aplicación de nitrógeno por hectárea por año se va en forma de óxido nitroso a la atmósfera, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a pasar a la segunda lámina, si en una finca se fertiliza, entonces, ¿qué es la unidad? El dato de actividad, pues sacos de fertilizantes, el dato de actividad, no hay que irse muy largo, lo tenemos que pasar a kilos de fertilizante y después a kilos de nitrógeno que tiene ese fertilizante, pero el dato de actividad es sacos, porque es muy fácil. Yo le digo al encargado, mire, ¿cuántos sacos de urea trajeron? 12 sacos de urea. Ah, bueno, muy bien. Ya sabemos que un saco de urea tiene 46 kilos de fertilizante, eso es lo que pesa un saco, y el contenido de nitrógeno en la urea, pues de casualidad es 46%, en este caso igual, y entonces ya podemos determinar cuánta cantidad de nitrógeno hay en un saco, en los 12 sacos de urea. Cada saco pesa 46 kilos y cada saco de urea tiene 0.46% de nitrógeno. Entonces en el año aplicamos 253,9 kilogramos de nitrógeno. Eso ya lo tenemos. Y entonces para saber cuánto nitrógeno se volatiliza, vamos a usar ese 253,9, que ya lo habíamos acabado de allá, a multiplicarlo por 0.01, porque es el 1% lo que se volatiliza, y lo que se está volatilizando de ese nitrógeno que estamos aplicando al suelo en forma de urea es 2.54 kilogramos de nitrógeno. Eso es lo que se forma en gas, ¿verdad? Hasta ahí, yo no sé si hay alguna duda, pero es bastante sencilla la operación. Y ya lo tenemos en la cantidad de nitrógeno que se volatiliza. Don Sergio, una consulta ahí, por ejemplo, ese 0.01 está comprendido el que se volatiliza dentro del área de la finca, dentro de ese perímetro, y también está comprendido, por ejemplo, el que se disuelve inicialmente, tal vez en el agua, en esa masa que sale de la finca, tal vez con la precipitación y con el agua, y que posteriormente, tal vez por otra reacción, podría incorporarse de alguna forma como un contaminante, o ese cálculo ya no está comprendido ahí. ¿Cómo se visualiza eso? Muchas gracias. Ok, no, ahí muy bien la pregunta, porque ahí es solo lo que se volatiliza en los primeros 15 días en forma de gas. Ahí hay otros elementos que están muy bien ahí en lo que usted dice, que es que el nitrógeno se puede lavar por escorrentía, el agua se lo lleva, o puede percolar hacia abajo, en la profundidad del suelo, y salir a un cuerpo de agua pública, por ejemplo, un riachuelo así, y a eso se le llama eutroficación. Y ahora si ustedes ven las noticias de la Unión Europea, lo que le están diciendo a los productores de ganado en Europa, que están haciendo huelga por esto precisamente, es: miren, ustedes son unos bandidos, porque yo solo les he tomado el 1%, pero ustedes echan hasta 1000 kilos de nitrógeno por hectárea por año, y entonces yo les tomo el 1%, pero nunca les había tomado lo que se lava, y ahora va a venir esa otra parte, pero en este momento no está todavía, ¿verdad? Pero precisamente es porque ya la Unión Europea hizo legislación en ese sentido, entonces, y va a restringir la cantidad de nitrógeno, o sea, les va a poner un impuesto a la gente que está lanzando mucho nitrógeno a la atmósfera, y a la que está lanzando mucho nitrógeno al agua, o el agua o nitrógeno que se está percolando en el agua, y que se llama eutroficación de las aguas, y que también van a emitir. Lo único que, como ya lo hace fuera de la finca, entonces dicen: hey, eso no es mío, eso está allá en el vecino, ¿verdad?
Pero sí, sí tiene razón y ahora se va a empezar a tomar en cuenta, pero por mientras, como nosotros nos tenemos que basar en lo que la IPCC dice, que es la que regula todo internacionalmente esto, pues todavía no tenemos la forma en cómo se va a calcular, pero posiblemente en 1 o 2 años estemos haciendo eso. Entonces, ahora vamos a tomar solo el que se volatiliza en los primeros 15 días después de que el nitrógeno cae al suelo, y estamos partiendo de que no se mueve y que se volatiliza dentro de la finca y que no se mueve con el agua. Bueno, resulta que aquí tenemos como una pequeña complicación que no es tanto, es lo mismo, ya tenemos estos 2,53 kilogramos de nitrógeno volatilizado en forma de gas, pero como N, ¿verdad? Pero resulta que lo queremos en forma de óxido nitroso, no en forma de nitrógeno. Entonces tenemos que pasarlo de N2, que es la forma molecular, como lo hemos calculado aquí tal vez no le pusimos el 2, a N2O, que es la forma molecular en la que queremos ponerlo para el cálculo, porque es este N2O el que hace daño en la atmósfera. Entonces, bueno, el nitrógeno pesa 28, si vamos a la tabla periódica, pesa 14, pero como son 2, es 28, y entonces el óxido nitroso pesa 44, porque son los 28 más los 16 del oxígeno, y eso me da 44. Entonces hacemos una relación, para no estar haciendo la regla de 3, de que la relación de N2O, de nitrógeno a óxido nitroso, es 1.57. Esto solo se hace una vez, y yo se los puse aquí porque para que ustedes conozcan de dónde salen, pero va a ver que todo el mundo que habla de óxido nitroso hace nitrógeno, lo multiplica por 1.57, y ya a veces la gente ni sabe de dónde sale el 1.57. Y entonces, la cantidad de nitrógeno que teníamos, bueno, lo multiplicamos por 1.57 y ya entonces nos da 3.96 kilos de óxido nitroso emitidos. Y aquí estamos hablando de este gas. Ahora hay que ponerlo en términos de CO2 equivalente, y entonces tomamos y lo multiplicamos por 310. Recuerdan el potencial de calentamiento global. ¿Cuántas veces más que el CO2 calienta este gas en forma de óxido nitroso? Entonces ya se hace una montaña. Vea, pasamos de más o menos 2,5 kilos a más de 1 tonelada con esos 2,5 kilos. Ahí con estas conversiones que hemos hecho, y ese es el problema del óxido nitroso. Se emite un poquito, pero calienta demasiado. Entonces, aquí ya tenemos 1.227 kilos en CO2 equivalente emitidos. Y ese es el que vamos a ir a poner en el inventario. En lo que yo les dejé está esta formulita, y es nada más de poner los kilos de nitrógeno aplicados por año, y entonces se calcula todo. Pero eso es lo que sale, así es como se hace. ¿Verdad? Es sencillo. Lo único que hay que familiarizarse con eso. Bueno, en este caso, yo no sé si hasta aquí hay preguntas. Vamos a parar estos toros. No sé si hasta aquí hay preguntas. No tenemos preguntas, nada más, don Sergio, hacerle una observación a los compañeros que estos materiales ya don Sergio los puso a disposición, están en la plataforma y bueno, tomando en cuenta que son bastantes cálculos, indicarles lo que usted decía hace un rato, de que muchas de estas fórmulas ya están en la hojita de Excel y que muchos de los factores o de los valores de conversión están en las tablitas que están en los manuales que se habían descargado. Entonces, a veces se ve así como muy aparatoso y de muchos valores matemáticos, pero que ya mucho de eso está sistematizado. Y muchas gracias, don Sergio. Bueno, sí, y ese es el objetivo, que esté sistematizado para hacernos fácil la vida, pero hay que saber de dónde vienen. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, básicamente. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué yo paré aquí? Porque ya vamos a iniciar todo lo que hemos visto de nivel 1. Siempre tenemos una fuente de actividad, son litros de agua, litros de combustible, número de animales. Nos hemos venido, bueno,
kilos de nitrógeno aplicado. Y ahí empezamos con un poquito de fórmulas. Y ahora vamos a entrarle a un nivel 2, que va a ser para una de las fuentes de emisión, que es la mayor del sector agropecuario, la mayor de la ganadería, y en la que todo el mundo le pone el ojo a las pobres vacas, ¿verdad? Y por eso vamos a usar un nivel 2 del IPCC. En la próxima ya yo les voy a pasar todos los links del IPCC, porque ya ustedes lo van a poder leer fácilmente con todo esto que hemos hablado. Bueno, se estima la emisión con mayor precisión, eso es lo que hace el nivel 2. Entonces, si yo estoy dándole de comer a los animales muy mal, ellos están emitiendo mucho metano. O si les estoy dando muy poca comida, pero si yo les estoy dando comida de mayor calidad y les estoy dando mucha comida, ellos van a emitir menos metano. Si uso el nivel 1, solo cuento el número de animales y los multiplico por el factorcito de la tabla y eso me da. Y si yo les echo mucha o poca comida, eso no me dice nada. Ese es el nivel 1 en metano, por eso no lo usamos. Porque nosotros ocupamos ver si realmente lo que estamos haciendo, pues está haciendo que se emita menos metano. Y para eso ocupamos el nivel 2, que tiene un grado de sensibilidad mayor, que nos permite entonces medir si el cambio de dietas está generando un aumento o una reducción de la emisión de metano, precisamente por eso. Entonces, eso requiere un poco más de información que el nivel 1, pero bueno, nos permite medir esas sensibilidades. Yo no le voy a dar, bueno, por la dieta y el estado fisiológico, yo no le voy a dar una vaca recién parida un forraje muy malo, le voy a tratar de dar lo mejor, y posiblemente a un ternero en crecimiento también, tal vez a un toro viejo, tal vez ya no. Entonces, por eso hablamos de que incluso no solo de la dieta general, sino la dieta de cada grupo de animales en la finca. Se utiliza en Costa Rica porque es la mayor fuente de emisión, es lo que yo dije. Y bueno, y también, ¿se acuerda? Se utiliza a un potencial de calentamiento global de 100 años y por eso hay que multiplicarlo por 21, aunque en la atmósfera solo dure 10 a 12 años. Entonces aquí ya no vamos a hablar de un factor de emisión, que era por lo que estábamos multiplicando cada dato de actividad. Ahora vamos a hablar de un factor de conversión que no sé por qué le pusieron así, se llama GEM, y así está internacionalmente, todo el mundo habla de eso, pero nadie sabe por qué le puso así. De acuerdo, y va a ser de acuerdo con la cantidad de energía bruta que consume el animal. Resulta que, bueno, esos toros que pasan, que ven ahí ustedes, es que llevan esos arneses en la cabeza y esos bozales en el hocico, y en el hocico tienen aquí una pequeña válvula muy cerca de la boca. Es para capturar el metano que están emitiendo, y capturarlo en este tubo, para después llevarlo al laboratorio a un cromatógrafo a medir cuánto metano echó este toro. Esa es la forma. Es un poco complicada porque hay que usar gases indicadores. Bueno, los químicos se la juegan. Entonces, pero bueno, así es como se calcula. Y eso es para hacer cuánto de la dieta que está consumiendo este animal, pero ya no en kilos de materia seca. Por ejemplo, este toro consumió 10 kilos de materia seca en el día. Y eso lo transformamos totalmente en energía bruta, y de ahí este GMS, que para mí es más fácil decirlo así, es el porcentaje de esa energía que se convirtió en metano y el animal lo botó por aquí. Entonces puede ser que sea hasta un 10%, pero normalmente nosotros andamos entre el 5 y el 6% de la energía que consume un animal se va en forma de metano, ¿verdad? Entonces esa es la forma de cálculo. Aquí en las condiciones nuestras existe muy poca información, y este es un ensayo muy grande de 2 años, guapos. Y estos toritos, desde que eran terneritos, hubo que ponerles sus argollas para que se acostumbraran que fuera algo normal en su vida.
y después, por supuesto, que nos los comemos. Y bueno, eso es lo que realmente pasa. Ya aquí sí se complica un poco más el tema de las ecuaciones, pero vamos a tratar de hacerlo un poco sencillo. Esto se llama consumo de materia seca en kilogramos por día, lo que hablábamos, ¿verdad? 10 kilos, 20 kilos de materia seca, no de materia fresca, materia seca. Agarramos un pedacito de pasto, lo metemos a un horno hasta que tenga peso constante a 110 grados centígrados, ¿verdad? O sea, le eliminamos todo el agua, unos 5 o 10 grados arriba de la ebullición del agua para estar seguro que ahí no hay una gota. Entonces, eso es. Esto, los que están en nutrición, yo soy nutricionista de formación, entonces para mí es fácil, pero lo manejan muy bien. Todos los datos de dieta se dan en animales, se dan en materia seca, no en materia fresca. En materia fresca es como yo corto el pasto, esa materia fresca tiene la materia seca más la humedad, ¿verdad? Por eso hay que sacarlo. Después tiene el peso vivo. El peso vivo en kilogramos de peso vivo, un animal pesa 400 kilos, 300 kilos, 200 kilos. Y el tema aquí es que hace muchos años, tiene un origen punto 75, se llama peso metabólico esta parte. Todos los animales tienen un mismo peso metabólico. Entonces, una forma muy fácil de como homogenizar pesos es multiplicar a la punto 75. Pero imagínense, elevar esto a la punto 75 a mano, pues es muy difícil. Entonces, bueno, la computadora lo hace muy fácil. Pero lo que quiero decirles es que se utiliza el peso metabólico. Y después la concentración estimada de energía neta de la dieta, ¿verdad? Y ya vimos que la bruta, pero para sacar la bruta ahora tenemos que ver las energías, el fraccionamiento de la energía ahí para los que estudiaron zootecnia. Pues todo se da en energía neta hoy día, antes no era así. Y por eso se llama energía neta de mantenimiento aquí. Y se usa esta ecuación que la hicieron en Estados Unidos y que está publicada en el National Concealed Research de los Estados Unidos, que es como la Biblia en términos de nutrición animal. Y bueno, eso es lo que podemos saber, la podemos bajar también y derivarla toda si ustedes quieren, pero bueno, eso se lo dejamos a otros. Bueno, eso, así estimamos el consumo de materia seca. Esa es la parte como nos dicen que lo hagan. Pero en Costa Rica hay otras fórmulas sencillas. Los que estudiaron zootecnia en UCR o en la UNA, o incluso en AER, no sé, en la UTN, ustedes dicen, no, materia seca la estimábamos en el 3% del peso vivo. Ah, bueno, eso es más fácil. Un animal de 400 kilos por punto 3 y 12 kilos de materia seca. Se ahorra toda esta fórmula. Tal vez le da unos decimales más y unos decimales menos. O la fórmula de la UCR, que es la fibra detergente neutro por 1.2 dividido entre el peso. Hay diferentes formas de estimar este consumo de materia seca. Yo lo que les quiero decir es que si nos dicen que tenemos que seguir un procedimiento internacional, tenemos que seguir este. Pero que nosotros tenemos procedimientos internos que incluso pueden ser más precisos que así es, ¿verdad? Y entonces podemos usar cualquier otra fórmula para estimar el consumo de materia seca. Es saber cuánta comida se está comiendo un animal en ese día, pero en materia seca. Eso es lo que ocupamos saber. Y después, con base a eso, transformar la materia seca en energía bruta, ¿verdad? Y multiplicarla por el famoso YEM, que ahorita lo vamos a ver, por 365 días, dividido entre el potencial calorífico del metano, o sea, si lo quemáramos, cuánta energía se libera. Y bueno, eso se llama factor de emisión en kilogramos por cabeza por año. Entonces ya aquí estamos sensibilizando mucho el tema, ¿verdad? Porque si es un animal de 200 kilos va a comer menos, y si es un animal de 300 kilos va a comer más, porque es en base al peso vivo, el peso.
igual si lo hacemos con el 3%, que es lo que hacemos en todas las fincas nosotros, un animal de 200 kilos, come 6 kilos y un animal de 400 kilos come 12 kilos y entonces ya ahí la cantidad de energía va a ir. Y bueno, eso es lo que realmente hacemos, tenemos ese factor, que es el que sacamos de esa forma, y este factor puede variar dependiendo de la dieta. Ahí es donde vamos. Bueno, yo sé que, que cuando le damos a las vacas concentrado, el concentrado tiene un factor muy chiquito, hace muy eficiente el uso del alimento, entonces seguro las vacas van a emitir menos. Entonces yo me fijo a ver en la literatura cuánto es el factor de esto. Y aquí están los cálculos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la finca? Ahí en las hojas de cálculo que nosotros tenemos ahora. Lo único que vamos a tener que ir a hacer es ver cuántos animales de cada categoría hay, categoría de las que usamos en Costa Rica. Podemos usar aquí pesos, pero es mejor decir toros, toretes. Bueno, toretes no es toro, pero tampoco es ternero. Terneros, bueno, todos los animales menores de un año que están lactando también o que acaban de dejar de lactar. Vacas, todas las vacas, ¿qué es una vaca? Imagínense, uno tiene que definir esas cosas. Un animal que ya tuvo al menos un parto, ya alguna vez parió. Y una novilla es un animal que nunca ha tenido un parto, pero que tampoco es ternera. Tuvo que crecer, cargarse, entrar en pubertad, cargarse y parir para ser vaca. Ternera. Una ternera es un animal menor de un año. Eso es lo que vamos a ir a ver a la finca. ¿Cuánta cantidad de estos hay? Y estimar un peso, si es que pues ojalá que tengamos balanza romana, porque va a ser exacto y podemos pesar o a todo el grupo o a algún grupo y sacar un promedio de peso vivo por animal, que es el que vamos a poner aquí. Si somos muy malos en calcular eso, tenemos que hacer como un consenso entre 2 o 3 para decir, bueno, ¿cuánto pesa este ternero, verdad? O esta vaca, y en promedio. Y entonces, tenemos que estimar un peso. La digestibilidad va a ser dependiendo de la dieta, y si ustedes saben que un pasto él requiere brisanta y que alguien hizo un análisis, o ustedes mismos hicieron el análisis y de digestibilidad in vitro. Bueno, y digestibilidad in vitro, no sé, para los que no están familiarizados con esto, la digestibilidad in vitro o estimada de la dieta consumida es muy sencillo. Si yo le doy 1 kilo a un animal de materia seca y ese animal me bota en orines y excretas medio kilo, la digestibilidad fue de medio kilo, o sea, de un 50%. La mitad del alimento quedó dentro del animal para todas sus funciones vitales, para producir leche y crecer. Si me botó un 40% en las excretas, pues la digestibilidad fue de un 60%. Un 40% lo botó y ese 60% es el que está usando para crecer y producir leche y estar vivo. Entonces es así la digestibilidad de fácil. Y bueno, los métodos de hacerla es muy sencilla. Hay in vitro, donde le sacan al animal el licor ruminal y en un laboratorio se hacen tubitos chiquitos, o se le hace un hueco al animal, que es el que prefiero yo, y se le pone un tapón y se le meten las bolsas al animal en la panza y se le sacan a las 48 horas a ver cuánto residuo quedó, y lo que ya se desapareció es lo que llamamos digestibilidad. Pero esas son las formas de hacerlo. Es muy importante porque entre más digestible sea el alimento, más va a bajar este famoso YEN, que es el porcentaje de energía del animal que se convierte en metano. Entonces, dietas muy digestibles, que son muy buenas, engordan más, dan más leche, emiten menos metano. Dietas menos digestibles, o sea, muy malas en calidad, elevan este YEN y dan más emisión de metano. Entonces a veces dicen, ¿quién es el cochino, la vaca o el dueño? Ahí hay como una simbiosis, o el que lo cuida, porque realmente hay que darle la mejor calidad de alimento y cantidad, porque no hacemos nada dándole 1 kilo concentrado y que después vaya a ver qué pesca el animal. O sea, puede ser muy bueno el concentrado, pero le falta muchísima comida. Ya estamos hablando de 12 o 13 o 14 kilos de materia seca que
En materia fresca son 40 o 50 kilos, ¿verdad? Bueno, y esa forma, con aquellas fórmulas que vimos, se calcula la cantidad en gramos de metano por animal por día, después por año, después por el grupo, por eso ocupamos cuánta cantidad, y después esto se multiplica por 21 y se multiplica por 1000 para pasar de kilogramos a toneladas, y vamos a tener ya el CO2 equivalente, que es como lo vamos a poner. Entonces, ¿por qué es importante el nivel 2? Porque nos da precisión, número de animales, peso del animal, digestibilidad del animal, de la dieta, y hasta allí nos va dando precisión, ¿verdad? Eso es para animales que están en crecimiento, para animales que están en mantenimiento, un toro viejo que ahí está, y que ya creció y que ya no va a crecer más, pero lo ocupamos para que cargue a las vacas, o los animales, o vacas secas que están esperando volver a parir. Pero cuando tenemos vacas en producción de leche, entonces cambia el asunto. Volvemos otra vez al RNC. Y entonces tenemos que sacar en base a la producción de la vaca, en base al contenido de grasa y en base al contenido de proteína de la vaca, más todo aquello, más todo esto que también ya está contemplado, para sacar una cuestión que se llama leche corregida por proteína y grasa. ¿Ves? Que dan como un poquito mayor, aquí da 19.1. Ahí están las fórmulas, yo se las voy a pasar. Y, todo esto son fórmulas, pero ya en la hoja Excel están todas y ustedes las pueden ver también. Un YEM que ya vimos, le hemos puesto 6 para el caso de nosotros, y volvemos a sacar entonces cuánto es la emisión en gramos de metano por vaca por día, cuánto es la emisión por gramo por kilogramo de leche. Esta es una de las que el mundo le pone atención cuando tenemos emisiones arriba de 20 gramos por litro de leche de metano. Ya todo el mundo dice, uy, qué ineficientes son. La emisión en kilogramos por vaca por año, igual que como aquí, en metano, por grupo, por el número de vacas que tenemos, y también ya multiplicado por 1000 y por 21, por 21 por el calentamiento, potencial de calentamiento global, y llevado a toneladas, ¿verdad? Que es como estamos haciendo el inventario. Eso es lo que hacemos en las vacas. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Don Sergio, tomando en cuenta que nos mencionaba al principio de la diferencia que hay, bueno, tanto en razas como en, bueno, en factores de conversión. Esta metodología es una metodología adaptada para Costa Rica y cuánto abarcaría, digamos, según razas o según, esta la puedo usar, qué sé yo, en El Salvador, Guatemala, pero ya cuando llego a Estados Unidos, como la alimentación es tal vez a base de maíz o animales más confinados, varía otra metodología y se va aplicando, pensemos ya, siendo más, hilando más fino, en Europa utilizo otra. ¿Cómo funciona eso en lo que son métodos estandarizados para estos cálculos? Don Sergio, gracias. No, sí, muy bien, y muy buena pregunta. Estas ecuaciones se usan en todo el mundo. Ya eso también está bastante estandarizado. Si se habla del método del nivel 2, tiene que usar esto. No tiene otra opción. Eso es, ¿verdad? Estas son ecuaciones que todo el mundo utiliza. Por eso yo les decía, podemos usar otras aquí a nivel de Costa Rica, pero aquí para consumo de materia seca, pero para, mm, para los cálculos, por ejemplo, en el NAMA se usan estas, son las que están ahí en las fórmulas que yo les proporcioné hoy, y es mundial. Si el próximo vez van a entrar a los links del IPCC, que es el que dice a nivel mundial cuál es la fórmula que se usa, y ahí pueden ver que son estas mismas exactamente igual. Ahí varían un poco nada más
en que si vamos a usar la versión del 2006 o la versión del 2019, pero en general son lo mismo. Y ya esto está bastante estandarizado. Todos los animales, aquí para volver a esto, se comportan igual y las razas lo que hacen es que en base a su manejo y su comportamiento genético van a producir más leche o menos leche, ¿verdad? Pero el funcionamiento fisiológico es el mismo. Entonces, ahora sí hay algunos elementos que todavía, es que esto, vean, yo les voy a decir bueno, yo tengo unos 20, bueno, del año 97 a ahora, de estar metido en esto, y esto ha cambiado mucho porque pues ha evolucionado mucho y ahora sí se observan que hay diferencias entre, entre la evolución de un animal y el pasto que ha consumido. Ejemplo, entre una vaca, como usted bien lo decía, entre una vaca Holstein seleccionada para producción de leche en confinamiento en Wisconsin. Esa vaca ya no produce 18 litros de leche, sino produce 40. ¿Verdad? Está siempre en el mismo lugar esperando que le den concentrado. Concentrado es maíz soya. Y esperando que lo ordeñen. Esa es la vida de la vaca. Esa vida de esa vaca, entonces llega alguien, un vendedor de semen, y dice, mire, yo tengo un toro que da esas vacas, que fue seleccionado en Wisconsin y que da 40 kilos de leche, las descendencias, las hijas. Entonces, yo digo, uy, qué bueno, voy a comprar de ese semen y le voy a poner a mis vacas que están en Turrialba, aquí a 600 metros sobre el nivel del mar, donde llueve todos los días, y donde las voy a tener en el porcherito, y el porcherito tiene pues su inclinación o su relieve irregular. Entonces, yo después le digo al señor, mire, usted me estafó porque la vaca se me murió. ¿Cómo se le murió? Si era una vaca buenísima, sí, la vaca se me murió. ¿Por qué? Porque esa vaca estaba diseñada solo para comer maíz soya y yo apenas le daba 1 kilo por día de concentrado y ocupaba comer 20. Esa vaca nunca caminaba, no era para caminar, era para estar ahí echadita. Y yo la mandé al porrero a que cosechara el pasto. ¿Cuál pasto? Pasto, ¿sí? Y no el pasto de las especies de ellos que son metabólicamente o fitosintéticamente diferentes, sino las de nosotros, que son un poquito más malos, pero crecen mucho más. Entonces esa vaca no le gustaba ese pasto, prefería esperarse a que le dieran el kilito concentrado, entonces nunca se engordó, nunca dio leche, y además le dio anaplasmosis porque aquí hay garrapatas y allá no hay, ¿ah? Entonces se murió. Eso es lo que realmente pasa con las razas. Entonces ahora se está viendo que también todo eso tiene que tomarse en cuenta, pero todavía no lo estamos haciendo claramente, ¿verdad? Pero por eso yo les digo, esto evoluciona todos los años hay cosas nuevas que aprender. Ojalá que el año entrante nos veamos, don Maynor, otra vez para hacer una actualización de esto, ir avanzando. Pero todos los años hay cosas nuevas. Ahora se dice entonces, para concluir en esto, de las vaquitas y la nutrición y la emisión de metano, es que un ganado cebú que se originó en la India y África puede ser más resistente a las garrapatas, a los tórsalos, al hambre, o sea, es un buen pobre, come lo que sea, le entra cualquier pasto y sube cualquier peña. Entonces, ¿qué prefiero tener? Bueno, pues, pero no me da mucha leche. Yo lo que prefiero tener es un híbrido, como lo mejor de allá y lo mejor de este otro lado. Bueno, y entonces están saliendo lo que se llaman las razas sintéticas. Razas sintéticas. El Girolando, está de fama, ¿verdad? Eh, mm, bueno, sí, es un poquito grande. Habrá que bajar el tamaño. Pero bueno, es una raza sintética, 3/4, 3/8, 5/8, que entonces le entra mejor como a las zonas de San Carlos, ¿verdad? Mientras que nosotros aquí, en las zonas donde yo estoy, muy quebradas, muy chiquitas y con mucha lluvia, tal vez
El Sahiwal, que es una raza, oye, el Sahiwal, ¿qué es eso? Es una raza cebuina de leche de África, bueno, donde no hay nada que comer, cruzado con Jersey. ¿Verdad? Cosas así es lo que es la tendencia, porque vemos que esas vacas van a emitir menos metano, porque su condición es de más soporte. Más o menos por ahí anda, no sé si los enredé más o A no. mí me parece, don Sergio, no, muy buena la aseveración. Yo creo que nos está brindando datos muy puntuales. A mí me parece, espero no equivocarme, que empiezo tal vez con una actualización en el tema de gases de efecto invernadero, pero si después puedo hilar más fino, estas tablas de Excel me van a arrojar también datos de que yo puedo utilizarlo como parámetros de mi producción en la finca y justificar qué está ocurriendo con la alimentación, que está ocurriendo con las razas, ¿verdad? Con un dato que es fiable, con una fórmula estandarizada y después de aplicarla un año, 2 años, 3 años, yo perfectamente podría ir viendo otros aspectos que tal vez no eran mi objetivo inicial y puedo ir extrayendo en el intermedio. Estamos en una sesión 2, pero yo creo que en el intermedio yo puedo ir extrayendo también valores muy interesantes de producción, ¿verdad? Que creo yo, ¿verdad? Que podría servir en esa línea también. Claro, 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 de eso se trata precisamente. Bueno, yo pensaría que esa es la vía. Esto es como un inicio, veámoslo de esta forma, es como un inicio donde pues estamos como empezando a introducirnos en el tema de las emisiones y el cambio climático. Nos van a venir a legislar en esto, no cabe duda. Y entonces nos tenemos que ir acostumbrando a estas cosas. Y ahora es un registro más de producción. Es más, todas estas fórmulas se pueden meter, no sé, en los sistemas de registro de las que llevan ustedes, si los llevan en Excel o en cualquier, en Axis o no sé, en un programa que hicieron ustedes en Visual Basic o lo que sea. Esto es de esa forma, es nada más de ponerlo en cualquier sitio. Yo lo puse en Excel porque es muchísimo más fácil para todos nosotros, que no somos muy doctos en la parte de informática, visualizarlo de esa forma, pero se puede poner, las fórmulas están ahí, es nada más de aclicharlas. Son estándares, no, por lo menos en el caso nuestro, Costa Rica, tenemos como legislación, yo se los comenté la vez pasada, tal vez lo pasamos muy rápido, estamos en el tema de ganadería, estamos vinculados a los NSS que les comenté la semana pasada. Si ustedes ven las láminas, ahí hay las contribuciones nacionalmente determinadas del Acuerdo de París. Entonces, tenemos que medir estas cosas y tenemos que medirlas cada día mejor. Tal vez no nos falta. Yo pienso que ahora estamos desarrollando sistemas en Excel fáciles de cómo determinar este GM, ¿verdad? En base a la dieta que yo le voy variando al animal, vamos a tener que usar más técnicas de laboratorio, para determinar un poquito mejor esto. La UCR tiene datos de todo. Yo le puedo pasar unas bases de datos grandísimas de todo Costa Rica de esto, pero cada sitio es diferente. Y bueno, eso es básicamente. Yo tenía 2 láminas más, pero las dejé es que por eso no me comunicaba al principio, tuve que cambiar de computadora porque me la cambiaron ayer y entonces no me pude enlazar con ustedes por medio de la nueva. Pero en las láminas que yo le envié a Dominos vienen dos láminas más a partir de esta, antes que esto. Incluso esto viene con un link, que era que tenemos que ver también otros asuntos como la gente que vive en la finca, igual cuánta gente, contarla, 1, 2, 3, 3 chiquitos, la esposa y el señor, y ellos son 4 personas que utilizan un tanque séptico y entonces otra vez 4 personas por lo que dice el Instituto Meteorológico que es el factor de emisión para tanques sépticos. Y el otro, el litros de agua lavados, que yo uso para lavar, por el factor de emisión que dice el Instituto Meteorológico. Esas son las dos que nos quedan pendientes, que no tengo las láminas aquí, pero
Don Sergio, Y tenemos una pregunta y si quiere yo las muestro, si usted, yo las tengo acá y yo sí, las puedo claro, mostrar claro. a usted. Entonces, atendamos la consulta de doña Laura, que está, y usted deja de compartir y yo muestro la Ok, presentación. voy a dejar Entonces, de compartir, eso me agrada mucho. adelante, doña Laura. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Don Sergio, es que me queda una duda, digamos, ¿cómo hace uno, por ejemplo, aquí en el colegio donde yo trabajo, si es un colegio bastante grande y pues sí existen varios medidores de agua y de luz, pero no necesariamente hay un medidor solo para la parte bovina o así? En ese Eh, caso, ¿cómo hace uno para poder saber qué cantidad de kilowatts o de litros de agua le da a cada proyecto? Ok, eso nos va a pasar a todos. Nos va a pasar a todos, Laura. Ahí hay varias formas de hacerlo. Igual que como comentó el compañero sobre el combustible. Ahí usted va a tener que ver todos los aparatos, la ordeñadora, la picadora, eh, la cerca eléctrica, dice cuánto gasta, cuántos watts consume. En algún lado, tal vez ya si es muy vieja y ya botaron el panfleto, o si ya no tiene placa con esos requerimientos, pues ya va a ser muy difícil. Pero esa es una forma, de decir, bueno, esto consume tantos watts, esto tantos watts, esto tanto, y entonces yo consumo tanto y el recibo es de tanto. Esa es una forma de sacar como una proporción. En el caso de la electricidad. En el caso del agua igual es como hacer un aforo que llamamos nosotros es, bueno, buscarse un recipiente de 20 litros, de 50 litros, de 100 litros, un estañón de 200 litros y ver cuánto duro llenándolo para ver cuánta agua estoy usando y también ver eh, cuánto lavo con eso. Esas cosas las vamos a tener que hacer porque aquí sí hay algo, aunque son métodos internacionales, todos, pues nosotros las fincas son muy pequeñas en relación a los demás países y tenemos como esos problemas de diferidos, que yo les llamo diferidos porque ya ahí es un uso compartido del medidor del agua, del carro, del medidor de la luz. Y entonces vamos a tener que ser como ingeniosos. Lo que estamos diciéndole a la gente, incluso a los que se certifican, son las mismas ecuaciones, son los mismos procedimientos para los que llegan a certificarse carbono neutro. Mire, describe el método por el cual usted en ese asunto determinó, porque no hay un uso compartido, determinó que usted usaba ese dato de actividad, esa cantidad de litros o esa cantidad de watts. He visto cosas como que hay gente que entonces hace eso, llena un estañón de agua, otros que se ponen a medir cuántos watts gasta cada cosa de los que usan, otros se ponen a medir, llenan un tanque de combustible, hacen la labor y lo vuelven a llenar a ver cuánto gastó y sacan una relación por hora de uso. Eso es lo que vamos a tener que hacer, Laura, no nos queda más. Ok, sí, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Laura, por la consulta. Don Sergio, yo no sé si logra verla, si todos Sí, están viendo entonces ahí se la dejo, ¿verdad? Para que usted ok, muchas gracias porque eso es lo que nos hace falta para terminar y ver un poco cómo les fue a ustedes. Es que estas son emisiones por excretas, por las excretas de los animales. Igual vamos a ver que en metano, en metano en pastoreo, los animales se le da 1 kilo de emisión de metano por animal por año. Y el 0.02% del peso en orina para sacar el óxido nitroso de la orina y el metano de las heces. En las personas solo metano y ya el IMN tiene ahí un factor de conversión que creo que es de 0.04 kilos por persona por año y entonces ya solo se cuentan las personas y se multiplica eso. El agua de lavado, el IMN en el librito tiene varias posibilidades.
tiene que si usted la echa a una laguna, que si usted la echa en un tanque de oxidación o si simplemente lo lava y va al potrero. Pero nosotros aquí lo usamos de que se lava y va al potrero, que es lo que normalmente usa la gente, ¿verdad? Y en el caso de otros animales, solo el caballo, ¿verdad? En el caso de que hayan trabajos, es otro diferido. Usted no sabe cuándo va a usar el caballo para ir a pasear o para montar un domingo y cuándo lo va a usar para arriar el ganado. La acción de arriar el ganado es una actividad del proceso productivo, pero la acción de ir al tope no es una actividad del proceso productivo, pero el animal siempre come y siempre echa metano todos los días, ¿verdad? Entonces, a veces esas situaciones son muy típicas de aquí, de nosotros, de Costa Rica, ¿verdad? Pero bueno, pero hay que ver cómo nos apaleamos. Habrá que ponerle la mitad del uso del caballo a los topes y la otra mitad para arriar el ganado. Cosas así es lo que vamos a tener que hacer. Y lo que nos están permitiendo en el MINAE, que es el que regula todo esto, es que nada más digamos ahí cómo es que estamos haciendo el cálculo para separar estas acciones que son muy compartidas. Yo creo que esa era la última, ¿verdad, don Nino? Bueno, eso es un poco lo de la tarea de ver esos videos. Son científicos, no son videos. Uno es de una universidad española y otro es de un grupo de científicos que han estudiado el tema de cambio climático. Y eso solo para que les den una idea, así como yo les puse el de Alan Saibory, que también tiene sus detractores, ¿verdad? En esto hay de todo. Principalmente la gente de los ecólogos de Estados Unidos. En el caso de Saibory, él es sudafricano y él tiene un clima parecido al de nosotros. Pues posiblemente en otro clima no sé. Y bueno, eso es más o menos lo que tenía yo para hoy, pero ahora quisiera oír un poco de lo que les pareció a ustedes, lo que vieron y lo que hicieron. No sé, Domingo, si podemos durar unos minutos en eso. Sí, creo que estamos con tiempo todavía. Sería interesante ver si algún compañero puede hacer algún comentario de la sesión anterior y el ejercicio, ¿verdad? A ver cómo les fue con esa parte. Creo que es por ahí, ¿verdad, don Sergio? Correcto. Sí. También hacer ahí la observación, don Sergio, antes de que los compañeros participen, a ver si alguno se nos anima. em, que este es un ejercicio que solamente con la práctica, ¿verdad? Uno puede llegar a precisar muchas cosas como el tema veamos el tema del caballo que usted mencionaba o todo lo que tiene que ver en diferido, ¿verdad? Pensemos en lo que decía Laura sobre la electricidad, que creo que es uno de los primeros detalles, pero que sigue siendo un ejercicio. Primero, muy interesante para aplicarlo con los estudiantes, ¿verdad? Para que ellos conozcan una metodología que yo creo que viene para quedarse y puede ir a la perfección, pero esto es muy difícil que vaya a desaparecer con el tiempo porque más bien vamos a la medición. Y yo creo que en el tema de medición, solamente obteniendo datos es como podemos tomar decisiones realmente pertinentes, ¿verdad? Que yo voy a quitar un caballo porque realmente no me están dando los valores o voy a comprar una raza porque los valores de conversión de esa raza realmente no están dando para alcanzar la neutralidad o cosas por el estilo, ¿verdad? Que creo que solamente la medición constante, el ejercicio con los estudiantes, con los otros compañeros docentes, son los que me van a dar la pericia para poder hacerlo de mejor forma entre un año y otro y preguntando. Yo creo que el ejercicio por sí solo vale la pena y está bastante interesante, me parece a mí. Sí, claro, eso se trata. Esto no pregunten sin miedo. Todos hemos tenido que hacer eso. Y hay muchas incógnitas todavía, como hemos hablado, pero la tónica es esa. Yo lo que quería conocer, pues si alguien se quiere echar al agua, es ver si ustedes entendieron la lectura. O sea, para mí es muy importante, precisamente por eso que decía Domino, de que después vamos a tener que leer, oír, preguntar, saber formular la pregunta. Y entonces esas lecturas
para mí es como un indicador, bueno, sí entendí, ¿verdad? Porque esta jerga de, igual como yo los veo a ustedes, como la jerga de la educación, que a veces yo los oigo hablar y no entiendo mucha cosa. Pero entre ustedes es muy coloquial, ¿verdad? Entonces es por si alguno quiere conversarnos, saber qué fue lo que más o menos entendió de lo que pudo ver. No le oigo muy bien. No hay consultas. Decirle a los compañeros, don Sergio, que tanto la guía, bueno, que los materiales, de nuevo, repetirles que están en la plataforma y que el video de la sesión de trabajo junto con vamos a montar las preguntas que usted dejó ahí, las vamos a montar en una guía en Word que va a estar para ellos disponible mañana a primera hora. Entonces que ya a partir de mañana la pueden consultar, que sería el trabajito a distancia de esta semana. Y si Dios lo permite también, estaríamos en la sesión 3, si Dios lo permite, se mantiene para el próximo viernes, excepto por Sí. alguna eventualidad. Sí, en la hoja electrónica, solo quería referirme un poco a la hoja electrónica. La hoja electrónica pues tiene todo esto que hemos visto, está detallado ahí en cada pestaña, donde dice metal entérico, excretas, ahí pueden irla viendo. Pero tiene dos pestañas, las dos primeras, una que dice introducción de datos, esa es la que nos interesa que llenen ahora, ¿verdad? Y otra que dice reporte. Conforme ustedes vayan poniendo los datos, se les va a ir calculando en la siguiente. Y la pueden imprimir, va a darle del tamaño de una hoja, exactamente eso que tiene don Minor ahí. Es lo que tienen que llenar. Esa primera es sencillísima. Esa es una finca real también. Lo que hacemos es esta parte primera que está en celeste, es lo que pide la norma de carbono neutralidad del INAE, ¿verdad? Y lo que está en gris es lo que ya es la mecánica de lo que hemos visto. ¿Se acuerdan? Poner el peso. Esos pesos que están en azul es que solo ustedes tienen que ver ahí, está la pestaña para ver, no tienen que digitar, es solo buscar el peso y ahí entre los grupos y ya está. El número de animales, si reciben concentrado o no reciben, calcular cuánto reciben, si reciben paca o no, ahí es que como tuve que cambiar de computadora no tengo el archivo, pero es muy sencillo irla llenando. En eso del medidor no necesariamente tienen que llenar los 12 meses, pero sí tienen que poner un total anual. Ese sí es muy importante. El que está en rojo. Y bueno, ahí hay para dos medidores, pero puede ser que sea solo uno y puede ser que, como decía Laura, habrá que ver cómo se hace el cálculo porque ese medidor le da para todo, ¿verdad? Y bueno, el abono, ahí hay fórmulas en cada letritas azules. Ustedes pueden ir cambiando fórmulas de las tradicionales de Costa Rica y les va a dar todo lo demás. No tienen que hacer cálculos de cuánto nitrógeno. Y en la segunda les va a dar el balance, como se presenta y como los que pueden ver el inventario nacional de gases, que está con las normas, es exactamente igual. Y si pueden ver los reportes mundiales de la IPCC, están exactamente igual, lo único que en cantidades y cifras muy grandes. Y así es como se saca y así es como se presenta. Y ustedes pueden ir viendo en el tiempo, como dice Domino, cómo va a ir variando eso, ¿verdad? En las emisiones. En fermentación entérica, pues hay más, porque ese va a ser, vean ahí en esa finca, es muy fuerte la cantidad, es lo que mueve realmente el inventario, y por eso estamos detallando más, y vamos a detallar más ya cuando vengan otras personas. Pero más o menos es lo mismo. Después en las diferentes pestañas, Domino, si me hace el favor, ahí
está, bueno, siempre va a estar la clave por si está protegida, es esa, para desprotegerlo. Pero si ustedes se ponen, le voy a pedir a Domino un favor, que se ponga en cualquier celda de las de arriba, de las de abajo, y ahí está, ahí arriba, entonces arriba en la función se le pone de dónde proviene cada cosa. Ahí es porque está protegida y hay que desprotegerla, pero incluso si ustedes quieren modificar la fórmula, lo pueden hacer, no tiene ningún problema. Cada fórmula, ahí los llevan de mano a mano. Si ustedes ponen la primera, por ejemplo, Domino, la fibra, ahí se la va dando. Kilos de concentrado, la que ustedes quieran se los va dando, de dónde se tomó cada dato. Y pueden irlo armando. Y por eso les decía que después ustedes pueden meter la fórmula esas en cualquier proyecto que ustedes tengan que les interese, ¿verdad? Con mucho gusto, siempre vamos a estar para ayudarle. Para nosotros, eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, y también muchas de esas, ahí también está la fuente. Si quieren ir a consultarla también, creo que está con link, y si no, pues la otra semana pues la van a tener, ¿verdad? Todas estas fuentes internacionales. Entonces, más o menos eso era lo que yo tenía para hoy. Y bueno, no sé si hay alguna consulta. Dice doña Iliana, hola, buenas tardes, no me sirve el micrófono, pero en la parte del peso se puede usar el peso del mes pasado, gracias. Ah, sí, claro, claro, muy bien. Por ejemplo, en Costa Rica un animal no gana más de 1 kilo en un mes. Entonces, no hay mucho problema. Se puede usar el peso del mes pasado, claro. Hasta de 3 meses se puede usar el peso. Parece que doña Iliana está escribiendo algo. Ah, bueno, excelente, gracias. Yo creo, don Sergio, excepto que tenga algún otro detalle que estaríamos finalizando. Por supuesto, agradecerle a los compañeros y compañeras docentes por sacar su espacio. A usted, don Sergio, realmente, conforme va avanzando, yo no sé, no es mi tema de profundidad, pero me va gustando y me va interesando muchísimo. Creo que sigo visualizando el mejoramiento de los datos que estamos generando en los centros educativos, y creo que es un ejercicio que va a quedar muy bonito para practicarlo con muchachos, y creo que inclusive en el seno de los docentes, ¿verdad? Y socializarlo estaría bastante interesante. Ok, no, de eso se trata. Pues con mucho gusto, estamos a la orden. También cualquier consulta o menos la canalizan a través suyo con mucho gusto. Bueno, para todos y para todas, que disfruten el feriado para el 25 de julio, que la pasen muy bien. Y parece que Erika está por acá escribiendo. Vamos a ver si Corredores tiene alguna consulta. Solo un segundo. Bueno, muchas gracias. Creo que estamos ya Bueno, despidiéndonos. Que tengan bueno, una bonita gracias. tarde y que disfruten su fin de semana y su día feriado. Muchas gracias. Bueno, gracias.